¿Se acuerdan que hay una serie que estamos compartiendo que se llama Plenitud? Convencidos de que la obra de Jesús en la cruz no solamente fue para el perdón de nuestros pecados, sino para llevarnos a un estilo de vida de plenitud en todas las áreas. No solamente es ser libres del pecado, sino ser plenos en nuestra relación espiritual con Dios, tener plenitud en nuestra vida espiritual, también plenitud en el área física de la salud, ya lo abordamos, plenitud en nuestras emociones también, de lo cual también ya hablamos. Y la semana pasada hablamos de la plenitud en las relaciones, ¿sí? Cómo tener buenas relaciones, qué son los buenos amigos, cuáles no son los buenos amigos, con quiénes nos debemos de juntar y con quiénes no nos debemos de juntar, porque sabemos la gran influencia que tienen las relaciones en nuestra vida. Vimos cómo una mala relación puede llevar a una persona a la esclavitud o a la muerte incluso. Y las buenas relaciones nos van a inspirar, nos van a impulsar y nos van a ayudar a progresar y a avanzar en nuestra vida. Pues hoy toca un tema muy importante también para Dios, que es el tema de la plenitud en el área financiera, ¿sí? Ya vimos plenitud espiritual, plenitud física, plenitud emocional, plenitud relacional y hoy vamos a ver plenitud financiera. ¿Cuántos quieren estar y quieren ser prósperos financieramente? Levante la mano el que quiera ser próspero financieramente. Todos. ¿Sabe por qué? Porque es un derecho de hijo de Dios ser próspero financieramente. Y hoy vamos a ver las promesas y los principios que conforman un plan financiero de Dios. ¿Sí? Le voy a dar los 7 aspectos que debe tener un plan financiero de Dios para que usted alcance la prosperidad, la libertad y la plenitud en el área de sus finanzas. En la Biblia hay muchas referencias hacia el dinero, el manejo del dinero. De hecho, quiero que sepa que Jesús habló más del dinero que del infierno y que del cielo. Y muchas personas no saben eso. Casi la mitad de sus parábolas estaban relacionadas con el tema de las finanzas. Entonces, para el propio Jesús, el tema del dinero es un tema de reino. ¿Y sabe cuál es el error que muchos cristianos cometemos? Que sobreespiritualizamos el evangelio y no le damos la importancia a las finanzas y somos cuidadosos en otras áreas de nuestra vida espiritual, relacional y todo, pero en el tema de las finanzas no hemos sido tan diligentes como Dios nos pide que lo seamos. La Biblia está llena de referencias acerca de las finanzas, de cómo administrarlas, de cómo cuidarlas. Y hay muchas promesas de parte de Dios para bendecirte financieramente. Pero hay una característica muy peculiar. No sé si se acuerde usted que desde el primer tema de la serie le hablé de las promesas, pero que las promesas tienen una premisa. ¿Se acuerda? Casi todas las promesas, digo casi porque hay algunas que son incondicionales, unas cuantas, pero el 99% de las promesas de bendición para nosotros que están en la Biblia están precedidas por una premisa, y la premisa es algo que yo tengo que hacer. Es como si Dios nos dice en cada promesa: yo te voy a bendecir, pero primero te pido que hagas algo.
Si tú haces lo tuyo, yo hago lo mío. Si tú haces lo que te toca, yo hago lo que a mí me toca. Amén. Así están construidas las promesas. Y las promesas que tienen que ver con el área financiera, todas tienen premisa. Es decir, Dios nos está hablando a través de esto de que nosotros nos tenemos que hacer responsables de nuestras finanzas. Él nos va a bendecir si nosotros hacemos lo que Él nos dice. Amén. Esa es la clave para la prosperidad financiera en el plan financiero de Dios. Yo te voy a hablar de 7 aspectos importantes que conforman el plan financiero de Dios, pero es un plan que lo tienes que llevar completo. De los 7, tienes que hacer los 7. Si no haces los 7, no va a funcionar. La otra, tienes que llevarlos en la prioridad que te los voy a marcar, en el orden de prioridad, porque uno es principio para que el otro funcione. Todo está fundamentado en la palabra de Dios y en los principios y promesas de Dios. Así que esos son los dos, vamos a llamarle los 2 requisitos para que seamos prósperos financieramente, para tener libertad. Dios quiere que seas próspero en el área financiera. Dios quiere que seas libre financieramente. Una persona libre financieramente es aquella que podría dejar de trabajar y no preocuparse por sus necesidades, porque ya sus necesidades están cubiertas. Esa es la libertad financiera. Cuando has logrado hacerte de un capital que te permita vivir sin trabajar y tú dedicarte a lo que más te gusta. Esa es la verdad. Ese es el plus de la libertad financiera. Hay etapas de libertad financiera, ¿sí? No, ese es como el que tienes que lograr. Pero hay etapas donde tú vas avanzando en esa libertad. Dios quiere que tú seas libre financieramente para que Él pueda hacer de tu vida en plenitud lo que Él quiere hacer de tu vida. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer contigo, pero aunque te dijera que las quiere hacer, tú estás tan ocupado por una economía tan esclavizada que no tienes tiempo para Dios. Hay personas que si ahorita Dios le dijera, pusiera en el corazón, quiero hacer esto contigo, quiero que te muevas de un lugar a otro para hacer esta obra para mí, aunque quisieran de todo corazón, no podrían. Entonces, Dios quiere que tú seas libre, no que seas esclavo de tus finanzas. Así que estos principios que te voy a mostrar hoy son para que al ponerlos en práctica los 7 y en la forma que te los voy a mostrar, con el tiempo tú vas a ir experimentando esa libertad. Esta es la manera en la que Dios te puede prosperar. El paso número 1 de este plan financiero es la base de todo el plan. El paso número 1 no es que sea el más importante, los 7 son igualmente importantes, pero el paso número 1 es como la base, el sustento, el fundamento sobre el cual se va a sostener este plan financiero de Dios. Y el paso número 1 es: debo confiar en Dios como mi fuente y mi proveedor. En eso se debe basar nuestro plan financiero. ¿Qué significa esto? Que la fuente, tú debes estar convencido y creer y confiar
en que la fuente de tus ingresos es Dios y no es tu empleo, no es tu trabajo, no es tu negocio. Muchas personas creen que la fuente de su ingreso es su trabajo, es su negocio, es su empleo, es ese proyecto, pero eso solamente es el canal que Dios está usando para bendecirte. La fuente de ese ingreso es Dios. Es como, por ejemplo, ya lo puse una vez, tú abres la llave de tu casa del agua, todos tenemos agua corriente, la mayoría, abres la llave y tomas el agua de la llave, pero tú sabes que la fuente no es la llave, ¿cierto? La fuente ni siquiera es la presa de donde está viniendo el agua, ese es donde se almacena. La fuente es la lluvia y la nieve que Dios envía para que haya agua. Lo mismo pasa con tus ingresos. Cuando tú confías que Dios es la fuente de tu provisión y tu empleo o tu proyecto es solamente el canal o la llave que Dios usa para hacértelo llegar, cuando esa llave por alguna razón se cierra, cuando ese empleo por alguna vez se acaba, cuando ese negocio por alguna razón fracasa, tú sabes que Dios es la fuente y que puede abrir otro. Porque si Dios, que me abrió una fuente, me abrió un canal, me puede abrir otro canal o me puede abrir otro canal, porque yo no dependo de los canales, dependo de la fuente. Entonces el primer paso para tener éxito en las finanzas es confiar en que Dios es la fuente de tu provisión. Esa es la primera base que nosotros debemos de tener. Y fíjate lo que dice la palabra. Pero antes de llevarte a eso, algunos pueden estar pensando, está bien, pastor, pero si viera cómo trabajo yo duro para ganarme mi dinero. Yo trabajo para ganarme mi dinero. Yo empleo mi fuerza, mi creatividad para ganarme mi dinero. Y yo le digo, ¿y quién crees que te dio la fuerza, la creatividad? ¿Y quién te dio el cerebro para pensar? ¿Y quién te da la habilidad para crear la riqueza? Porque dice Deuteronomio 8:18, recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder de producir, ¿qué? Riqueza. Aquí tenemos otra versión. Dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Entonces, ¿quién es el que te da el poder de hacer la riqueza? Ahora, aquí hay algo poderoso. Quiero que entiendas esto. Y esto va a derribar algunos 2 o 3 mentiras que traemos con relación al dinero y Dios. Dice esa escritura, inspirada por el Espíritu Santo, que nos acordemos de Jehová, porque Él es el que me da el poder para hacer la riqueza. Y yo pregunto, si Él me da el poder para hacer la riqueza, entonces Él quiere que yo me convierta en un ¿qué? Creador de, si no, ¿para qué me da el poder? ¿Está entendiendo? En este versículo encierra la intención de Dios. Dice Dios, yo te doy el poder para que haga la riqueza. Y si te estoy dando el poder es porque yo quiero que tú te conviertas en la tierra en un creador de riqueza. Si no, ¿para qué te doy el poder? ¿Sí me está entendiendo? Así es que esas personas que piensan que Dios quiere que yo sea pobre, realmente están muy equivocadas. Esa es una mentira del diablo. Porque si Dios me está dando el poder para hacer la riqueza,
y quiere que yo sea pobre, entonces ¿para qué me da el poder de hacer la riqueza? Pues, o anda confundido Dios en sus cosas. No, mis amados. Dios te da el poder de hacer la riqueza. Entonces, principio número 1, Dios es la fuente. Él es mi proveedor. Y Él me da el poder de hacer la riqueza. Amén. Paso número 1. Eso es lo primero que debo de entender. Así es que dile al que está a tu lado, por si no lo entendió bien, Dios quiere convertirte en un productor de riqueza. Amén. Dale un buen aplauso al Señor. Él quiere. Así que Dios es la fuente, mi proveedor, y Él me da el poder para hacer la riqueza. Número 2, debes mantener buenos registros de tus finanzas. Si tú quieres la bendición financiera en tu vida, vas a tener que mantener buenos registros. Debes llevar las cuentas de tus dineros. Tienes que llevar las cuentas. ¿Por qué, pastor? Tengo que llevar las cuentas. Porque Dios dice que lo tienes que hacer. Llevar las cuentas es algo que a muchos no les gusta. Dice, es que a mí no me gusta, es que no tengo tiempo para estarme sentando y hacer las cuentas. Pero digo yo, ¿y si tienes tiempo para preocuparte cuando no traes dinero? Si te preocuparas por hacer las cuentas, probablemente te preocuparías menos de andar viendo que no tienes dinero. Fíjate lo que dice Proverbios 27 del 23 al 24. Las riquezas no son eternas, ni el dinero dura para siempre. Las cosechas se acaban y la hierba se seca. Por eso, cuida bien tus rebaños. Aquí tenemos la otra versión. Porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Eso dice la versión Reina Valera. La nueva traducción viviente es la que yo le acabo de leer, que dice: las riquezas no son eternas, ni el dinero dura para siempre. Las cosechas se acaban y la hierba se seca. Por eso cuida bien tus rebaños. Ahora, ¿por qué dice la Biblia cuida bien tus rebaños? Porque en esos tiempos en que se escribió la Biblia y sobre todo el libro de Proverbios, estamos hablando, mis amados, cerca del año 1200 antes de Cristo. La forma en que se medía la riqueza de una persona era por el ganado que tenía. Era por los rebaños que tenía: ovejas, cabras, bueyes, camellos, vacas. Los animales que tenía era su riqueza. Si una persona tenía animales, muchos animales, y entre más tuviera, era más rico. Pero si una persona no tenía animales, era pobre. Entonces la pobreza y la riqueza en los tiempos antiguos se medía por el ganado que tenía. No sé si recuerde usted cuando habla de Abraham, que era un hombre muy rico, y dice, tenía tantas cabras, tantas ovejas, tantos camellos, y empiezan a contar los animales. O cuando habla de la riqueza de Job, Job tenía tantas cabras, tantos bueyes, tantos camellos, tantos yuntas de bueyes para arar, y empiezan a mencionar los animales. En estos tiempos, pues obviamente Dios diría: cuida tus acciones, cuida tus bonos, cuida tus inversiones, ¿sí? Cuida tus CETES o donde tuvieras el dinero. Entonces, lo que está diciendo este versículo es: las riquezas no son eternas, las riquezas se van,
Las riquezas se acaban. Y como son temporales y se acaban, entonces cuídalas. ¿Y cómo las vas a cuidar? Pues lleva tus cuentas. ¿Por qué crees que de Abraham se sabía que tenía 10,000 ovejas, 4,000 vacas, tantos miles de camellos? ¿Por qué sabían? Porque los contaban. ¿Por qué sabían cuánto ganado tenía Job? Vete a Job y ve las cifras de lo que tenía. ¿Por qué lo sabían? Porque ellos llevaban sus registros de su dinero. ¿Cómo vas a cuidar tu dinero si no llevas registros? Tenemos muchos ejemplos de cómo medían y en la Biblia está llena, mira, en Abraham, en Job, en Jacob. No sé si se acuerdan cuando Jacob ya se separa de su suegro, de Labán, y da cuánto ganado llevaba en ovejas, cabras, camellos, o sea, números. Él sabía cuánto tenía y lo había separado por grupos, porque ellos cuidan el dinero, cuidan su riqueza. Llevaban registros de lo que tenían, sabían lo que tenían. Tú debes saber hacia dónde van tus inversiones. Tú debes saber si está creciendo o no tu riqueza neta, porque las riquezas no son eternas. ¿Has oído decir, por ejemplo, que dice, no, el dinero habla? Pues yo lo que he visto que silenciosamente se va. Ya cuando oye, ¿a qué hora se me? Oye, acabo de cambiar un billete de 500 y ya nada más traigo 40 pesos. ¿En qué se fue? Si no sabes en qué se fue, estás en problemas. Si no sabes en qué se te está yendo el dinero, estás en serios problemas financieros. Tú debes de saber hacia dónde se está yendo tu dinero, debes llevar tus registros, aunque sea algo muy manual, pero que tú le entiendas y que sepas. Muchos no sabemos a dónde fue a parar. ¿Cuánto les ha pasado que se acabó el dinero antes de que se acabara la quincena, pues? O la semana. Ya la semana. Oye, ¿y en qué se fue? No supe en qué se fue. Estás en problemas. Mira, esto es tan espiritual. Para Jesús fue tan importante el dinero que dijo, si tú no sabes manejar el dinero en la tierra, ¿cómo esperas que Dios te dé a manejar las cosas eternas? Si en lo temporal no eres cuidadoso, ¿cómo crees que mi Padre te va a confiar lo eterno? Pues eso lo dijo Jesús. Si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿cómo se te va a dar lo verdadero? Si en lo que no es tuyo, porque las riquezas no son tuyas, porque ya vimos que son de Dios, ¿cómo se te va a dar lo que ya es tuyo? Pues si lo que no era tuyo no lo cuidaste. Jesús tenía muy claro que la responsabilidad de cómo manejamos el dinero en la tierra habla de lo responsable que vamos a ser para manejar las riquezas verdaderas del cielo. Entonces el tema del dinero no es algo que debamos obviar ni tomarlo a la ligera, ni decir una cosa es la religión y otra cosa es el dinero. No, para Jesús no es así. Así que debes llevar buenos registros. ¿Qué es lo que debes de saber? Mínimo. Debes saber lo que ganas. Debes saber lo que gastas. Debes saber lo que debes. Lo que le debes al banco, la COPE, la donde sea. Debes saber lo que realmente es tuyo.
y debes saber lo que te queda. Por lo menos eso debes de saberlo. Son registros muy sencillos. Lleva tu libretita y que el tomate, la cebolla, que fui al súper y vas llevando tu cuenta y va. ¿Cuánto va? Porque se espanta uno a veces, ¿verdad? Hasta que llevas la cuenta ahora sí que te das cuenta a dónde se está yendo el dinero. ¿Sí? Mientras no hay registros, andas en muchos problemas financieros. Si no llevas registros, ni me platiques cómo andas. Ya lo sé. Paso número 1, Dios es la fuente y me da el poder de hacer la riqueza. Paso número 2, debo llevar buenos, ¿qué? Registros. ¿Sí? Cómprate tu libretita y empieza a anotar todo. Haz la prueba. Empieza a anotar en una hoja mi ingreso, cuánto, en otra hojita los gastos, acá la deuda, en otra hojita. Ahí vas. Y hay un movimiento y lo anotas y lo anotas. Y a la semana te vas a dar cuenta cómo se está moviendo tu dinero, hacia dónde se está yendo tu dinero. Y empiezas a tomar el control. Lo importante es que tú tomes el control de tus finanzas. No pueden andar sin control. Mira qué cosas tan curiosas. Una persona trabaja por lo menos ¿cuántas horas para una jornada normal? Mínimo, pero casi siempre es más. Los que llevan negocio ni les pregunto, porque desde antes de las 6 de la mañana hasta después de las 8 de la noche, porque esos trabajan más, ¿cierto? Ahora, ¿no te parece irónico que emplees más de la tercera parte de tu vida para ganar el dinero y que luego no lo controles, que no sepas ni en qué se fue? ¿No te parece algo irracional que emplees tanto tiempo de tu vida, que andes tan afanado, tan preocupado, preocupada en ganar el dinero y que cuando lo tienes no lo cuides, no sepas ni a dónde se fue? Digo, ¿no te parece inadecuado eso? Entonces toma conciencia y empieza a llevar un registro de tus finanzas, aunque sea muy sencillito. No necesitas hacer algo, una hoja de cálculo en Excel. Los que puedan, háganlo, pero si no, en una libretita tipo Clarita Ochoa, así. Si quieren saber cómo, vayan con Clarita. Los miércoles da clases, cómo llevarla. Hasta por orden alfabético, dice Sergio Suara. Hasta por orden alfabético te lo pone. No necesitas una computadora realmente para una economía familiar. Paso número 3. Debo dar el primer 10% a Dios. Ya hablé de esto en la salud espiritual cuando hablé el primer tema, abordé el tema del diezmo ya no lo voy a volver a profundizar. Pero sí quiero decirte que es uno de los pilares de la salud financiera. Porque hay un principio que opera aquí. Mira, si tú quieres la bendición de Dios en tu matrimonio, pon a Dios primero en tu matrimonio. Ponlo a Dios. ¿Quieres la bendición de Dios en tu trabajo? Pon a Dios primero en tu trabajo. ¿Quieres la bendición de Dios en tu negocio? Pon primero a Dios en tu negocio. ¿Quieres la bendición en tus finanzas? Pon primero a Dios en tus finanzas. ¿Y cómo pones primero a Dios en tus finanzas? Cuando le devuelves el 10%. Ahí es donde tú vas a empezar a recibir la bendición. Dice la palabra en Deuteronomio 14:23. Lleva ese diezmo al lugar de adoración designado
el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado, y cómelo allí, en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, de tu vino, de tu aceite de oliva y de los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas. Esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. Y cuando habla de temerle, no habla de tenerle miedo, mis amados. Habla de honrarlo, ¿sí? Tener temor de Dios es honrarlo. Entonces, el diezmo, uno de los propósitos que tiene es que nosotros honremos a Dios. Si Dios es el primero en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus finanzas, en realidad Dios es el primero en tu vida. Si no lo es ahí, pues entonces no es el primero en tu vida, ¿verdad? Así de sencillo. Fíjate esta promesa que tiene Proverbios 3 del 9 al 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¿Sí? Entonces, si tú quieres la bendición de Dios en tus finanzas, debes devolverle a Él el 10%. Y ahí es donde muchos dicen, ya este plan financiero ya no me está gustando, pastor. Pues sí, yo sé que a muchos no les puede gustar porque fallaron en el primero. Por eso el primer paso del plan financiero de Dios es tener confianza en que Él es mi fuente y mi proveedor. Si tú no confías que Él es tu proveedor y tu fuente, tampoco vas a poder confiarle el 10% que le debes dar. Como no confías que Él es tu proveedor, desconfías en de darle a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Cuando tú dices, Dios es mi proveedor, Él es mi fuente y yo sé que si busco el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas me son añadidas. Y si yo lo honro a Él, Él va a abrir las ventanas de los cielos y me va, porque tienes la confianza en Él. Si no confías en Él, tampoco puedes darle a Dios, porque el diezmo es un acto de fe. Pero si no tienes fe en el que provee, ¿cómo vas a tener fe para darle al que no sabe si te provee? Pues no sé si me estoy explicando. Entonces, la bendición sobre tus finanzas se basa en el diezmo. Si no confías en Dios como proveedor, vas a dudar de que Él te va a bendecir abriendo las compuertas del cielo cuando diezmes. De hecho, la razón principal por que la gente no diezma es porque no confía en Dios como su proveedor, ¿sí? Cree que su proveedor es su trabajo, es su negocio, es su esfuerzo. Entonces, como no confían en Dios, por lo tanto no diezman y por lo tanto el plan de Dios para sus finanzas no se puede completar. Paso número 4, ahorra e invierte para el futuro. Debes ahorrar. Y ese ahorro no es para que lo vayas guardando, sino que ese ahorro, una vez que ya tienes una cantidad considerable, ese ahorro lo inviertas en algo para que ese dinero empiece a trabajar para ti. Debes ahorrar para invertir. ¿Sabes que el ahorro es un sinónimo de sabiduría para el Hijo de Dios? Proverbios 21:20 dice, en casa del sabio abunda las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra.
En la versión Valera que ustedes tienen en pantalla dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo que... No le voy a pedir que levante la mano, pero ¿cuántos insensatos hay aquí? No la levanten. Fíjate, cuando nosotros nos ponemos a analizar la escritura, estamos viendo que la riqueza es resultado de la sabiduría y la pobreza es el resultado de la insensatez. Dios dice: eres la persona insensata, gasta todo lo que gana, lo que le llega, nada más la ve pasar, no retiene nada, todo lo disipa. En cambio, el sabio, en la casa del sabio hay riquezas y hay aceite. En otras dice hay perfume, en otra versión dice hay lujos. Porque la persona sabia sabe retener, no gasta todo. Así que si usted se está gastando todo lo que gana, se está portando como una persona insensata a los ojos de Dios. Y Dios eso no lo ve bien. Está mal para Dios que todo lo que llega te lo gastes. Si tú quieres ser próspero y quieres ser financieramente libre algún día, porque no lo vas a lograr de la noche a la mañana, pero con el paso del tiempo vas a lograr ir haciendo un capital que te dé libertad financiera. Necesitas ahorrar y luego invertir. Hicieron un estudio hace varios años. Ya hace varios años, yo creo que ahorita ha cambiado, pero se hizo un estudio, una empresa financiera en varios países, hicieron encuestas y se dieron cuenta que el japonés en promedio ahorra el 25% de sus ingresos. Quiere decir que el 25% lo guardan, el 25% lo guardan, viven con lo demás, pero el 25% lo guardan. Un europeo estaba ahorrando el 18% de sus ingresos. El estadounidense promedio se había gastado el 1% más de sus ingresos. Estaba endeudado. El americano promedio vive endeudado, mis amados. Gasta más de lo que gana. Dígame a dónde va a ir a parar una persona que gasta más de lo que gana. Hay personas que no han ahorrado nada para su retiro. No hay un fondo de emergencia. Si usted tiene una urgencia hoy mismo, hoy a las 3 de la tarde, se le presenta una urgencia donde necesite usted dinero. ¿Tiene usted un fondo de emergencia para responder? Y si esa emergencia es de vida o muerte, ¿tiene usted o no tiene? No podemos vivir así. Acuérdese que en el área financiera Dios dice: yo voy a hacer lo mío, pero tú tienes que hacer lo tuyo. Yo no voy a hacer lo que a ti te toca. Los registros no te los voy a llevar yo, los tienes que llevar tú. Yo te doy el 100 y tú me devuelves el 10. Pero de lo que queda tienes que ahorrar. ¿Sí? Debes ahorrar y ese ahorro después lo debes invertir. Porque esas decisiones son las que te van a llevar a la libertad financiera en tu vida.
No sé en cuánto ande el mexicano promedio, no tengo el dato. Pero el plan financiero de Dios te manda a ahorrar. ¿Sabes por qué muchos no logran ahorrar? Por las compras compulsivas. Ay, de veras, cómo se batalla con las compras compulsivas, ¿verdad? No sé si alguna vez te pasó, veo risitas por ahí ya. ¿Y te ha pasado que fuiste a un centro comercial? Ibas a una cosa X y no llevabas por aquí ni por aquí la idea de comprar algo. Y ya que sales del centro, ahí vienes con tu cajota. Oye, ¿y por qué la compraste si no ni siquiera lo habías pensado? Y no te habías dado cuenta que lo necesitabas. Hasta que el vendedor te hizo creer que lo necesitabas, ¿verdad? Dice, oye, ¿cómo pude vivir tantos años sin esto? Nunca me hizo falta y ahora siento que no puedo vivir sin él. Pues sí, porque el vendedor hizo su trabajo. Los vendedores, los comerciantes siempre nos están impulsando a comprar. Pero ¿sabes cómo puedes hacer un antídoto para esto? Antes de que vayas a comprar algo, pregúntate, ¿realmente lo necesito? ¿Realmente necesito esto en mi casa? Si vieras cuántas cosas hay en tu casa que has comprado que realmente no necesitas. Y ese dinero hubiera sido mejor ponerlo en un ahorro e ir haciéndolo crecer. Hace tiempo yo les compartí un curso, di un taller que se llama el Código Judío para la Riqueza. Sabemos que los judíos son de los hombres más ricos, son las naciones más ricas. No es que salió uno como en algunos países, uno es el más rico del mundo, no. Ahí la nación en general son ricos, porque ellos operan en estos principios. Para ellos su fuente es Dios. Él es la fuente, Él es el dueño y es la fuente de toda riqueza. De que si llevan sus registros, los que tomaron el taller se acordarán. El diezmo, pero además no solamente dan el diezmo lo dan a Dios, pero ellos apartan otro 10% para darle a los pobres. Y ellos buscan, organizaciones no lucrativas en las cuales poner sus dineros para la gente necesitada, para la gente, investigación contra el cáncer, y ellos de su dinero apartan el 10% para Dios, apartan el 10% para los pobres y apartan un 10% para sus ahorros. El resto, con eso viven. Y esto que ahorran lo parten también en inversión para negocio y para bienes raíces. Van ahorrando y compran un terrenito. Van ahorrando años y compran una propiedad. Y así le van haciendo. Y con el paso de los años se vuelven libres financieramente. Si tú no estás ahorrando, entonces estás pobre, pues. Eres pobre. Tienes que empezar a ahorrar. Y tal vez me diga, pastor, es que no me alcanza. Ya sé lo que están pensando, ¿verdad? Es que si viera que es bien poco, imagínense, le voy a dar un 10% a Dios y luego le voy a dar un 10% a mi ahorro. Con el 80% tengo que vivir. Y yo te digo, si no te da para vivir con el 80% de lo que ganas, estás viviendo por encima de tus posibilidades para convertirte libre financieramente en el futuro.
Si quieres ser libre financieramente, tienes que empezar a hacer cambios, incluso en tu estilo de vida. Porque si estás viviendo con más del 80 o del 70% de tus ingresos, estás condenado a solamente sobrevivir en la tierra. Te lo digo de verdad. Financieramente, me refiero financieramente. No estoy hablando de otro tema, estoy hablando del tema financiero. Solo estás sobreviviendo. Tienes que empezar a ahorrar. Es que estoy acostumbrado, entonces hay cosas que hay que ajustar en tu estilo de vida. Hay cositas gustos que a lo mejor no te vas a poder dar. Y decir, en lugar de irnos a comer al restaurante una vez al mes o irnos al cine, mejor lo vamos a ahorrar. Y esto lo vamos a ahorrar. Y empieza a retener y empieza a hacer un plan de ahorro para ti. Porque si no estás ahorrando, no hay manera, óyelo bien, en que en la dinámica financiera que ya traes puedas salir de ese hueco en el que estás. El ahorro es la esperanza que tú tienes para salir adelante financieramente. Pero no el ahorro por ahorro nada más, porque si solamente ahorras y no inviertes, el ahorro se lo come la inflación. Porque la inflación es el 5% anual, la más baja que hemos tenido en los últimos años. Entonces, si tú guardas el dinero un año, al fin del año vale 5% menos. En lugar de tener 1,000 pesos, tienes 950. Ya en valor, porque ya perdió valor el dinero. Entonces lo tienes que invertir para que no pierdas. Así que el ahorro se convierte en la base. Uno de los pretextos que tiene la gente para decir, es que pastor, si viera que yo gano poco, ¿cuánto podía ahorrar? Puedo ahorrar muy poco. Pues empieza de poco. No significa que tienes que ahorrar las grandes cantidades de dinero, empieza de poco a poco. ¿Quieres ver lo que dice la palabra con relación al ahorro? Proverbios 13:11 dice, el dinero mal habido pronto se acaba. ¿Qué dice acá? Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Y en la nueva versión internacional dice, quien ahorra poco a poco se enriquece. Empieza poco a poco. No empieces con mucho, empieza con poco. Pero aquí lo importante es la consistencia, en que seas consistente en tu ahorro. Cae y yo separo mi diezmo, mi ahorro. Y ahorita voy a hablar de otro punto también. Pero esos dos ya llevo, mi diezmo, mi ahorro. Lo debo de separar antes de otros gastos primero, porque así está el plan financiero. Mi diezmo primero, mi ahorro. Antes de empezarle a pellizcar, que para la comadre, no. Antes de pellizcarle al sobre, mi diezmo, mi ahorro. ¿Cuánto voy a ahorrar? Tú pon el porcentaje tú, empieza con el 5% o el 10%. Si no puedes el 10, empieza con el 5%, pero apártalo, este ya va para ahorro, ese no se toca. ¿Sí? Porque si tú ahorras poco a poco, va a llegar un momento donde ese poco a poco se va a convertir en mucho. No se trata de la cantidad, sino de la consistencia. Se tiene que convertir en un hábito. Al principio te va a costar, pero si tú lo haces un hábito y te ajustas con lo que queda, te vas a dar cuenta que sí puedes vivir con lo que queda. Te apuesto a que sí puedes vivir.
Aunque ahorita digas, es que no, pastor, yo con el 70% de lo que gano no puedo vivir. Ah, papá, vas a ver si no. Hasta con el 50 puedes vivir, porque el ser humano tenemos la capacidad de adaptarnos a las circunstancias. Cuando hay mucho, despilfarrar, pero cuando no hay, ja, sabemos cómo hacer que los frijoles rindan más, claro. Sabemos hacer comidas que rindan, que abultan, que, ¿sí o no? Sabemos, podemos adaptarnos, pero tenemos que tomar la decisión, mis amados. Usted tiene que empezar un sistema de ahorro. Fíjate lo que dice Proverbios 24:27. Prepara primero tus faenas de cultivo y ten listos tus campos para la siembra. Después de eso, construye tu casa. Prepara primero tus faenas de cultivo y ten listos tus campos para la siembra. Después de eso, construye tu casa. ¿Qué está diciendo? Primero, inviértele. Primero pon a trabajar tu dinero. Primero pon a producir tu dinero y ya después lo gastas. ¿Sabías tú que la casa no es un bien? ¿Sabías que no es un activo, sino que es un pasivo? Los bancos nos han dicho, compra tu casa porque tu casa es un activo para ti. ¿Y sabes que eso es mentira? Que tu casa no es un activo, es un pasivo. Y aquí la palabra nos lo dice, primero, prepara primero, o sea, prioridades. Primero, pon a producir tus cultivos y tus campos. Luego, te lo gastas. Luego construyes la casa. Nosotros los latinos pensamos que la casa es lo primero que tenemos que construir. ¿Y sabes qué dice la palabra? Primero tu negocio. Ya de tu negocio va a salir la casa. Si quieres puedes rentar algo módico, todo, ahorra, invierte, reinvierte, haz crecer tu dinero y va a crecer tanto, con eso vas a comprar la casa. Es que ahí está la sabiduría de Dios, mis amados. ¿Sabe quién lo está diciendo eso? Proverbios. ¿Sabe quién escribió Proverbios? Salomón. ¿Y quién era Salomón? El hombre más que el más sabio del mundo le está diciendo, primero prepara tu negocio, primero invierte, luego construyes tu casa. No, nosotros al revés, nos endrogamos con Infonavit 30 años. Porque no hemos aprendido a las formas de Dios. Entonces, cuando tú tienes un ingreso fijo, separa tu diezmo, separa tu ahorro. Te llegó un bono, un dinero extra, que la tanda y que tanta, ¿sabes qué? Eso va al ahorro. No que está esperando la tanda, a ver en qué me la voy a gastar. Hasta andas atrás del que da la tanda. Oye, ya salió la tanda, no me han dado la tanda, ¿cuándo me la dan? Pues ya la tienes repartida. Cuando esa tanda debería ser un ahorro, la agarras, churrum al ahorro, nada de tanda. Que llega la comadre el día, comadrita, comadrita, ¿qué comadrita ni qué nada? No hay tanda. No, porque ahí llega la comadre, todos saben cuando vas a cobrar la tanda, pues. Te empiezan a llegar la comadre, la vecina y présteme 1,000 pesos y présteme 500 y ahí estás tú como. No, hermano, va al ahorro. ¿A poco no se dan cuenta cuando cobran la tanda? Todos saben cuando cobran la tanda. Y ahí te llegan, ahí te caen. Ay, bendito Dios. Así que todo dinero extra que te caiga, ahórralo. Para que el dinero trabaje para ti algún día y no te la pases tú trabajando para el dinero. Paso 5.
Debo establecer un plan de pagos para salir de mis deudas. Dios quiere que estés libres de deudas. Las deudas son esclavitud, nos tienen esclavos. Una deuda, oiga, y se ha puesto a pensar que las deudas pueden ocasionar que Cristo no se lo lleve el día del rapto. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Si usted le debe dinero a alguien y no le ha pagado, ¿usted cree que Cristo se lo va a llevar? Yo creo que no. Yo estoy convencido de que Cristo no se va a llevar a nadie que le deba dinero a otro y no le haya pagado. ¿Tú crees que Él va a decir, qué bonito Jesús, ¿verdad? Me debía 5,000 pesos a este tipo y se lo llevó. Qué bonito Salvador, qué justo el Señor. No me pagó y se lo llevó sin que me pagara. ¿Tú crees que se lo va a llevar? No. Teológicamente yo creo, sinceramente, mi amado, que si usted tiene deudas en la tierra, el Señor no se lo va a llevar. Él no va a arriesgar su nombre por alguien que no fue responsable de pagar lo que debía. Por eso Dios no quiere que deba a nadie nada. Ahora, si usted tiene una deuda en un banco, de una casa, de un carro, y hay un seguro de vida, porque las deudas se aseguran, ahí sí es otra cosa, ¿verdad? Usted dice, no, mire, si yo me muero, ahí se la cobran, yo me voy. Pero si le pidió a la comadre, al compadre, al tío y usted debe dinero, aguas. Se lo digo sinceramente. Porque si usted tiene deudas, usted está haciendo un mal testimonio para el Señor. El Señor no se va a llevar a nadie que vayan a hablar mal de Él después. O sea, qué padre, mira, pidió dinero como ya sabía que se iba. Ay, Padre de la gloria. Así que no tengas deudas pendientes con nadie. Dice Romanos 13:8. No tengas deudas pendientes. Mira, yo estoy de acuerdo que muchas veces por alguna situación podemos hacer uso del crédito. El crédito es un recurso que de alguna manera está disponible. Pero ¿sabes qué es una deuda pendiente? Cuando tú debes en tu tarjeta y solo estás pagando el mínimo. Cuando solo pagas el mínimo, estás teniendo una deuda pendiente. Dice el Señor, no, eso no. No tengas deudas pendientes con nadie, ¿sí? Así que tienes que hacer un plan de pagos. O sea, que si nosotros vamos en el orden del plan financiero de Dios, primero el diezmo, segundo el ahorro, tercero el plan de pago de mis deudas. Me está diciendo, pastor, que antes de pagar mis deudas le debo dar a Dios. Si quieres la bendición de Dios, sí. Si quieres que Dios te bendiga, sí. Y antes de ahorrar tengo que pagarle. Si quieres ser libre financieramente un día, sí. Primero a Dios, luego a ti. El ahorro es un pago que tú te haces a ti. Así míralo, el ahorro me estoy pagando a mí, ¿sí? Esto es mío para mi futuro, para cualquier cosa que yo quiera hacer en el futuro, para mi libertad. Yo me pago a mí mi 10%, y ya después que le pagué a Dios, me pagué a mí, ahora le voy a pagar a los que les debo. Y hago un plan de pagos, ¿sí? Lo que me quede del resto, con eso me ajusto para vivir. Y a lo mejor me tengo que recortar algunas cositas, pero si vivo con eso, estoy proyectando para el futuro una libertad financiera.
Estoy asegurando primero que Dios me bendiga, que abra las ventanas de los cielos, que me haga lo que sabemos que Dios va a hacer. En segundo, me pago a mí mismo y estoy haciendo un ahorro para invertir, y después hago un plan de pagos para las personas que les debo. ¿Vamos bien? ¿Le gustó o no le gustó el plan? Así que en ese orden lo tenemos que hacer. El plan de ahorro y el diezmo ha sido, pues varios personajes ha habido que han hablado y han enseñado acerca de la bendición que es llevar el plan de Dios. Ustedes saben, por ejemplo, que Rockefeller fue uno de los hombres más ricos del mundo hace algunas décadas. Ahorita ya hay otros personajes que son muy ricos, pero en la época industrial, Rockefeller fue uno de los hombres más ricos del mundo. Y en una entrevista que le hicieron, le dijeron: ¿cómo lograste hacer la riqueza? ¿Cuál fue tu plan? Y él dijo: mi plan fue el 10-10-80. ¿Y cuál es el 10-10-80? Dijo: el 10% para Dios, el 10% para ahorrar y el 80% para vivir. Ese es su plan de Rockefeller. 10% para Dios, 10% para ahorrar y el 80% para vivir. Tú puedes hacer el tuyo, ¿verdad? 10% para Dios, 5 o 6 para ahorrar, y tu plan de deudas a lo que tienes que puedas pagar, y el resto para vivir. Y si eres disciplinado, disciplinada en esto, te vas a dar cuenta de que poco a poco empiezas a salir adelante financieramente, y sobre todo que la bendición de Dios se va a empezar a notar en tu vida. Muchas de las causas por las cuales estamos mal económicamente es porque no hemos honrado a Dios precisamente. Pero en este plan lo contempla, ¿verdad? Así que primero a Dios, luego a ti y luego a los demás. Número 6, debo hacer un presupuesto de mis gastos. ¿Sí? Debo hacer un presupuesto de mis gastos. ¿Y qué es un presupuesto? Pues un presupuesto, en palabras sencillas, es decirle al dinero, tú al dinero, a dónde se va a ir. No, el dinero se va para donde quiere, o peor, para donde los demás quieren, ¿verdad? Porque después le debes a tanta gente que son los demás los que deciden a dónde se va tu dinero. Un presupuesto es tú tomas el control de tus finanzas. Tú vas a decir: esto se va en comida, esto se va en el celular, esto se va en la renta, o esto se va en la casa, esto se va en gasolina, esto se va en teléfonos, esto se va en ropa, esto se va en lo que tengas de. Tú vas diciéndole al dinero a dónde se va. No, el dinero se va para donde quiere. Tú lo empiezas a controlar a través de tu presupuesto. Y una vez que tienes tu presupuesto, entonces te apegas al presupuesto. ¿Sí? No, que salió otro gasto, eso lo vamos a pasar para el otro mes, porque no está en el presupuesto. Pero es que es una oportunidad, está a mitad de precio, porque como les gustan las ofertas, ¿verdad? Las mujeres. Llega con su cajote: ¿y eso qué traes ahí? Un abanico. Pues es diciembre, pero es que estaba a mitad de precio. Bueno, ni modo. Entonces, si no está en el presupuesto, mis amados, no entra en el gasto de ese mes. Si quieres que se haga, vamos a meterlo en el presupuesto del mes siguiente. Ahí se ponen de acuerdo si es que son dos los que lo llevan, y vamos a ver cómo ajustamos lo demás para que alcance el presupuesto. ¿Sí me estoy explicando? Cuando empiezas a meter orden a través de un presupuesto, tú eres quien le estás diciendo al dinero hacia dónde se va. Y no estés al fin de mes preguntándome ¿a dónde se fue? Porque no te diste cuenta en qué
ni a dónde, ni cuándo se fue. Proverbios 21:5 dice, los planes bien pensados producen ganancias, los apresurados traen pobreza. Un presupuesto es hacer un plan de gastos bien pensado. Es donde te pones a decir, voy a gastar en esto, voy a gastar en esto. En cambio, los apresurados, que son las compras compulsivas, esas van a llevar a la pobreza, ¿sí? Proverbios 21:20, en la casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Así que un presupuesto te va a ayudar a no despilfarrar el dinero. Tú sabes que el dinero tiene un destino, está repartido. ¿Y sabes cómo funciona bien un presupuesto? Al menos el que yo tengo. Empieza con el diezmo, después el ahorro. Eso es lo primero que se aparta. Después las deudas, el pago de créditos. Y ya lo que queda se reparte primero en los servicios fijos, ¿verdad? Hay cosas que o las pagas, pues. La luz, si el que renta, la renta, ¿sí? Los servicios de telefonía, el celular, porque el celular ya es gasto fijo, en fin. Y ya luego los gastos variables los vas poniendo, algunos que pueden cambiar, ¿sí? Y si tú te ordenas ahí y empiezas a repartir el dinero, empiezas a controlarlo. Empiezas tú a decirle por dónde va. Así que difícilmente se te va a salir de control, ¿verdad? Si sale algo que no está en el presupuesto, pues lo pasas para el siguiente mes. Paso número 7, y este viene a cerrar todo el plan. Dice, debo disfrutar de lo que tengo, ¿sí? Debes aprender a disfrutar lo que ya tienes. Debes de aprender a sentirte satisfecho con lo que ya posees. ¿Sabes? En Primera de Timoteo dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Debes tener contentamiento con lo que tienes. ¿Sabes qué? Hay gente que está tan afanada por querer tener algo más que no disfruta lo que ya tiene. Es que yo quiero una casa más grande. Disfruta la que tienes. Chiquita la limpias más rápido, hombre. Menos problemas, menos gastos. Hay gente que se afana, sobre todo en Estados Unidos. Yo veo mucho eso, en México un poco también. Se afanan por tener una casa muy grande, muy bonita, y no están en la casa porque están trabajando, andan siempre afuera y nada más van a dormir. No disfrutan ni la casa. O quieren regalarle algo a los hijos y no están con los hijos. Hay veces que nos afanamos por tener más y dejamos de disfrutar lo que ya tenemos. Empecemos a sentirnos, como dice la palabra, ten contentamiento con lo que tienes. Disfruta lo que tienes. Aprende a disfrutar lo que ya posees, y a partir de ahí está bien que te pongas metas si quieres avanzar, pero no caigas en el afán de no valorar y no disfrutar lo que ya tienes. Eclesiastés 6:9 dice, disfruta lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. Entonces Dios dice, mira, está bien, yo te quiero bendecir financieramente, te doy el poder para hacer la riqueza, te voy a abrir las ventanas de los cielos para que abundes. Pero ¿sabes una cosa? Vive contento con lo que tienes. No vivas afanado por tener la última actualización, por tener el iPhone, el último iPhone que salió al mercado, o la pantalla plana más inteligente, la Smart, que no sé qué.
la 3D y que, o sea, el vivir en las actualizaciones a lo único que te hace es dejar de disfrutar lo que ya tienes. Meterte en el afán de la competencia. Es que ya el vecino, ya viste lo que el vecino compró y nosotros también debemos de tenerlo. Y entrar en ese tipo de cosas porque viste que alguien se compró un carro nuevo o ropa nueva o traen la novedad ahorita que se está usando y yo quiero también tenerlo. Y es caer en un juego de afán. Dios dice, no caigas en eso. Vive contento con lo que tienes. Y si tú haces estos pasos, primero, tener a Dios como la fuente de tu provisión, confiar que Él es la fuente y que Él te da el poder para hacer la riqueza, tener buenos registros, registrar tus gastos, tus entradas, tus salidas, saber a dónde se está yendo tu dinero, darle a Dios lo que es de Él, ahorrar, tener un fondo de emergencia y ahorro para luego invertirlo, hacer un plan de pagos de tus deudas, hacer un buen presupuesto y sentirte contento con lo que tienes. Ese es el plan financiero de Dios para que eventualmente con el tiempo lleves una vida de libertad en el área de tus finanzas. Amén. Le damos un buen aplauso al Señor. Nos ponemos de pie. Vamos a orar. ¿Sabe una cosa? Hay, y sé y creo también que Dios hace milagros financieros. Pero entre más conozco la palabra de Dios, me doy cuenta que aunque Dios hiciera un milagro financiero en nosotros, si no tenemos un plan financiero de Dios, de muy poco va a servir la bendición. Me acuerdo de un chiste, bueno, no fue un chiste realmente, fue de la vida real, pero parece chiste, de que iba un hermano con su esposa y sus dos niños. En el carro iban manejando y ven un espectacular que decía, gánate $1,000,000, no sé en qué, ¿verdad? Pero era una promoción así, gánate $1,000,000. Y dicen los niños, mira papá, gánate $1,000,000. Y le dice, oye papá, ¿qué se sentirá ganar $1,000,000? Y le dice, no, yo ya me lo he ganado. ¿Y dónde papá? Pues ustedes se lo han comido todo. Y a veces no nos damos cuenta cuánto dinero ha pasado por tus manos. No tienes idea cuánto dinero ha pasado por tus manos. Pero al que yo agarrara de aquí, desde que Dios les permitió tener actividad económica, les puedo asegurar que como dijeran en mi pueblo, el más chimuelo, más cafierros, el que más mal le ha ido, ha pasado $1,000,000 por sus manos. Así, entre lo que ha ganado, que ha negociado, que le han prestado. Y aquí hay personas que le han pasado mucho más de $1,000,000 por sus manos. ¿Y sabes qué significa eso? Que Dios te ha bendecido. Dios nos ha bendecido, mis amados. Póngase a hacer cuentas.
Y un día me espanté, dije, Dios mío, tanto dinero ha pasado por mis manos. Pero el tema no es cuánto dinero pasa por tus manos, sino cuánto retienes de lo que pasa. Porque no es riqueza el dinero que pasa, es riqueza lo que retienes. Y si están pasando 10 millones de pesos al año, o 1 millón de pesos al año, o 500,000 pesos al año, o 100,000 pesos al año, la cantidad que fuera, pasa por tus manos, pero no estás reteniendo nada, entonces eres pobre, aunque pase mucho dinero enfrente de ti. Y si está pasando mucho dinero o poco dinero, el que esté pasando, y tú no estás reteniendo para ti, entonces estás en problemas y necesitas un plan financiero. Dios quiere que tú te hagas responsable de tus finanzas en la tierra, en lo que tú tienes que hacer. Y Él, por supuesto, que se hace responsable de lo que Él tiene que hacer. Por eso te decía, muchas personas dicen, pastor, o van que profetíceme un milagro financiero. ¿De qué te va a servir un milagro financiero sin un plan? Solo será una cifra más que pasa delante de ti. ¿Sabías que las personas que se sacan la lotería en Estados Unidos, hablo de Estados Unidos porque allá está tremendo los premios? Se hizo un estudio de las personas que se habían sacado la lotería en los últimos años, y en un promedio de 5 años y a veces menos, las personas volvían a ser pobres. Y peor, uno que otro estaba más endeudado que antes de recibir la lotería. Porque ¿de qué te sirve la bendición si no hay un plan? Muchas veces nosotros le estamos pidiendo la bendición a Dios. Señor, bendíceme. Señor, necesito. Señor, dame, por favor. Y estamos pidiéndole, pero por nuestra parte no hemos hecho lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Entonces dice, ¿cómo te bendigo? ¿Cómo te bendigo? Pareces un canasto, le echas agua y toda se sale. Este plan financiero de Dios que yo te presenté, Dios es tu fuente y tu proveedor, y te da el poder de hacer la riqueza. Tienes que llevar registros a partir de hoy de tus ingresos, tus egresos. Debes darle a Dios el 10%. Debes ahorrar un porcentaje para luego invertirlo. Debes hacer un plan de pago de tus deudas. Debes hacer un presupuesto y empieza a vivir con contentamiento con lo que tienes. No te afanes, no compitas con los demás. En lo que los otros tienen, qué bueno, qué padre, Dios los ha bendecido, hasta ahí. Yo llevo mi propia carrera, yo voy corriendo en mi propio carril, yo voy a mi ritmo, voy en mis metas, voy en mis propósitos. No voy compitiendo con nadie. Amén. Amén. Así que yo voy a orar esta mañana, no por un milagro financiero, sino porque verdaderamente el Espíritu Santo hable a tu espíritu y tú tomes decisiones y compromisos con Dios, no conmigo ni con nadie de nosotros, sino con Dios, de empezar a asumir el control de tus finanzas, hacer un plan para ti. Y créeme que si pones en práctica estos pasos en el orden y en la prioridad que se te dieron, te lo puedo dar por escrito, si quieres, de que Dios te va a bendecir y de que en un tiempo vas a empezar a notar cambios en tu economía y vas a andar dejando que
al fin de mes andar levantando la mesa, la silla, abajo de la cama, la monedita que se te cayó la otra vez para completar, andar pidiendo prestado a fin de mes porque no te alcanza. Eso se tiene que acabar. Y no se trata de cuánto dinero ganas, porque uno decimos, es que yo gano poco. Se trata de que tengas un plan que Dios va a bendecir. Amén. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra que nos has dado, por esta enseñanza, Señor, tan importante. Hoy entendemos, Señor, que el tema del dinero es tan espiritual como otras áreas de nuestra vida, como nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestra propia vida espiritual, Señor. Gracias porque nos muestras que tú eres nuestro proveedor, tú eres la fuente de todo lo que nosotros recibimos, Señor. Ayúdanos a entender y a recibir por revelación en nuestro espíritu esta verdad fundamental, porque si nosotros estamos convencidos por la fe de que tú eres nuestro proveedor, de que tú eres la fuente, Señor, de todas las cosas para nosotros, estamos parados, Señor, en una plataforma de crecimiento y de bendición. Señor, queremos comprometernos a ser diligentes con el dinero que trae, Señor, como bendición a nuestra casa, a través de nuestro trabajo, del negocio, a través de los proyectos que hacemos, Señor. Queremos comprometernos para honrarte a ti primero, Señor. Reconociéndote como nuestro proveedor, te damos el 10% que tú nos pides, Señor. Pero también nos comprometemos con el ahorro y en apartar a partir de hoy, aunque sea poco a poco, Señor, aunque no sean grandes cantidades, comenzaremos con poquito, pero seremos consistentes, Señor, en ahorrar para que en un futuro, Señor, ese ahorro lo podamos invertir en algo que produzca para nosotros y no solamente depender de un ingreso, Señor, sino de tener ingresos adicionales para que sea el dinero trabajando por nosotros y no nosotros trabajando por el dinero. También, Señor, nos comprometemos a hacer un plan de pagos de las deudas. Vamos a revisar a quién le debemos, Señor, y en la medida de que nos permitan nuestros ingresos, empezar a pagar poco a poco también hasta que salgamos de esas deudas. Nos comprometemos a hacer un presupuesto, meter orden, Señor, saber a dónde vamos a dejar que el dinero se vaya, a dónde le vamos a permitir a nuestro dinero que se vaya según los gastos y planes que tengamos en la familia. Y Señor, ayúdanos y enséñanos a vivir con contentamiento y vivir felices con lo que ya tenemos. Y sabemos que tú nos llevarás a más, porque ese es el propósito, como dice tu palabra. Porque en la casa del sabio hay riquezas y hay comodidades y hay lujos, dice tu palabra. Porque no nos es prohibitivo tenerlo, pero nos has enseñado el camino para lograrlo, Señor, sin afanarnos, sin desgastarnos, sin competir con nadie, sino competir con nosotros mismos, Señor. Señor, oramos porque estos principios se vuelvan realidad en nuestra vida. Danos la capacidad, danos la fortaleza y la fe también para ponerlos en práctica. Y te agradecemos, Señor, que nos bendigas, porque tú eres quien nos da el poder para hacer la riqueza. Señor, bendigo a cada uno de los que están aquí, cada familia que está representada, Señor,
por alguno de mis hermanos. Y oro porque tu bendición, Señor, caiga sobre cada uno de ellos. Trae entendimiento y trae revelación de lo que se ha compartido hoy. Y lo que no se haya comprendido a cabalidad o haya dudas, Señor, disípalas tú en su corazón. Pero que puedan caminar en la senda de la bendición financiera. Porque así como nos quieres plenos en otras áreas de la vida, también lo quieres en esta. Porque para ti también es importante, Señor. Padre, bendecimos cada hogar y te pedimos, Señor, que la provisión nunca falte y que tu sabiduría, Señor, aumente en los miembros de la familia para aprender a retener y hacer crecer lo que tú les has traído como bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.